Gracias, gracias, Señor. Vamos a compartir la palabra. Así es que le pido, por favor, que me acompañe con su Biblia a Juan. Vamos a leer un versículo en el capítulo 14 de Juan, el versículo 26. Juan, capítulo 14, versículo 26, dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es que uno de las virtudes, de las bendiciones del ministerio del Espíritu Santo es que Él nos enseña. Su sabiduría sobrepasa la sabiduría humana. Lo que Él nos enseña es más allá de cualquier entendimiento humano. Esto es algo extraordinario porque para ser exitosos en la vida, y no dejarnos engañar y no dejarnos confundir, inclusive no conformarnos a este mundo, a la sabiduría de este mundo. El Señor nos dice que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, recuerde que una de las virtudes, también bendiciones del ministerio del Espíritu Santo, es que nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. Los creyentes nacidos de nuevo, los que han creído y recibido a Jesús como Señor y Salvador y el perdón de los pecados en su obra terminada, completa y perfecta, hemos nacido por la voluntad de Dios, nacidos del Espíritu, como la Biblia dice, nacidos de arriba. Tenemos una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas, una especie jamás antes conocida, dice la Escritura en 2 Corintios 5:17. Otra de las bendiciones es que el ministerio del Espíritu Santo viene a no solo a una persona, como en el ministerio del Señor Jesucristo, que fue extraordinario y glorioso, y que por causa de que Él fue a la cruz del Calvario, es que tú y yo podemos tener acceso al ministerio del Espíritu Santo, y por causa de su obra terminada, completa y perfecta, y de que Él resucitó, Él envió al Espíritu Santo, al Consolador, como lo dice aquí en Juan 14. El mismo Señor Jesucristo nos dice en su palabra, les conviene que yo me vaya, me tengo que ir, porque si no me voy, si no me fuere, dice, el Consolador no vendría. Y sabemos que Él no solo hablaba de ir al cielo, pero de sufrir la cruz, de entregar su vida, de estar sepultado 3 días y 3 noches y resucitar para nuestra justificación y para que le fuera dado un nombre que es sobre todo nombre, para gloria de su nombre, para gloria de Dios. Así es que una de las bendiciones es la enseñanza que el Espíritu de Dios nos da sobre toda ciencia y conocimiento humano, más allá de todo esto. Y esto es muy interesante porque cuando el Espíritu de Dios nos enseña, necesitamos entender algo. No podemos entender la palabra si el Espíritu de Dios no nos las enseña, no nos la enseña. Si el Espíritu de Dios no nos revela la palabra, no podemos entender la palabra, no podemos concebir la palabra, no podemos permanecer en la palabra, porque ¿cómo poder permanecer en la letra? ¿Cómo poder permanecer en algo que no tiene poder, en algo que no es eficaz? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ¿cómo podemos aprovechar la vida y la eficacia, el poder de la palabra? Solo cuando el Espíritu de Dios nos revela la palabra. Es necesario que el Espíritu Santo nos revele la palabra. Y cuando tenemos la revelación del Espíritu, y esto es un regalo para todo creyente, de hecho, la importancia de la revelación del Espíritu Santo para el creyente es algo básico, algo fundamental. No estamos hablando de que solo los eruditos y solo los que tienen 30 años de ser cristianos y que son doctos y que tienen todos los estudios y todo el liderazgo. No, 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 no. Estamos hablando de que todo creyente nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu Santo, tiene acceso a que el Espíritu de Dios, de hecho, esa es la estrategia, el propósito de Dios, que no podamos entender la palabra si no es por la revelación del Espíritu. Comenté un testimonio tiempo atrás acerca de que a los 13 años yo conseguí mi primera Biblia, Reina Valera 1960, y yo la leía durante mis años de preparatoria y de universidad, y la leía y la leía y la leía, y entendía algunas cosas, pero no entendía mucho. Pero a los 18 años
tuve un encuentro personal con Cristo, algo extraordinario, y a partir de entonces, la palabra pude entenderla como el Espíritu Santo la reveló a hombres de Dios. Así me la empezó a revelar a mí y era prácticamente nuevo, era un creyente nacido de nuevo, no era estudiado en la Biblia, no tenía toda la experiencia, ni el doctorado, ni el liderazgo teológico religioso, sino era un creyente nacido de nuevo que estaba hambriento, que necesitaba conocer más de Jesús. Así es que la revelación del Espíritu Santo respecto a que Él nos revele la palabra es fundamental para todo creyente. Es por eso que muchos creyentes hoy en día no entienden a lo que Dios nos llamó a creer en Cristo Jesús. Muchos creen en la enfermedad y por eso se enferman. Muchos creen en la escasez y por eso sufren problemas de escasez y de pobreza. Y me refiero a los creyentes nacidos de nuevo. Muchos creen en la depresión y por eso viven deprimidos. Muchos creen en que los problemas maritales, los problemas en el matrimonio, los problemas entre los padres y los hijos son cosas que tienen que suceder y que pasan y que a las mejores familias les suceden y por eso creen en esas cosas y por eso les suceden esas cosas. Pero cuando nosotros recibimos la revelación del Espíritu de Dios en la palabra o de la palabra, y cuando la palabra nos revela, es decir, entendemos correctamente, por eso hablamos de conocer, entender y creer correctamente. Nadie puede entender correctamente si el Espíritu de Dios no la revela. Pero cuando entendemos correctamente la palabra, entonces aprendemos a creer correctamente. Y creer correctamente no significa ignorar lo que sucede en este mundo, no significa ignorar las tinieblas, pero nosotros creemos en la luz. Y si creemos en la luz, es porque vamos a permanecer en la palabra, en la luz, y las tinieblas no van a venir a nosotros. Si nosotros creemos la palabra, entonces vamos a entender las cosas extraordinarias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas. Pero si estamos escuchando malas noticias y si estamos escuchando toda serie de engaños y cosas contrarias a la palabra de Dios, entonces vamos a empezar a darle oportunidad a la incredulidad. La incredulidad es igual o similar a la fe. Se crece o se recibe o se alimenta la incredulidad a través de oír, de ver, de hablar, de sentir. Y la incredulidad es una forma de creer negativa, vamos a llamarlo así. Si Dios me dice que yo debo de creer en la luz, pero permito que tinieblas vengan a mi vida, porque lo permito, entonces significa que las tinieblas van a permitirme, van a alientar, me van a inducir, me van a alimentar en mi corazón, en mi mente, que yo empiece a creer en las tinieblas. Y a eso se le llama incredulidad. Y cuando la incredulidad habita juntamente con la fe, entonces la fe no puede operar de una manera positiva, no me puede aprovechar porque la incredulidad es una fuerza que es contraria a la fe y se opone a la fe y estorba la fe y merma la fe. Así es que vamos a ver algunos casos interesantes que me gustaría que analizáramos para poder entender un poquito más esto, porque es fundamental que fuimos llamados a creer, no a ignorar los problemas, pero a creer en las virtudes, en el favor, en todo lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, para que nosotros vivamos la vida abundante de Cristo, para que nosotros vivamos a la manera de Dios. Por ejemplo, hay mucha inseguridad en este mundo. Y aquel que abre sus oídos a la inseguridad, aquel que abre su corazón a la incredulidad, empieza el temor y el pánico a entrar a su vida. Y si es un creyente nacido de nuevo, entonces va a empezar a creer en la inseguridad. No creer en la inseguridad no significa ignorar que existe la inseguridad, no, pero creer que con Cristo estamos seguros. Pero creer que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero creer que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero creer
que Dios está con nosotros y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Y que el amor de Dios es poder y que hemos recibido el poder de Dios, el espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que Dios nos llamó a creer. Y mire, vamos a hablar de algunas cuestiones muy importantes respecto al intercambio divino. El intercambio divino tiene que ver con lo que Jesús en la cruz del Calvario tomó de nosotros y Él nos otorgó. Por ejemplo, Jesús en la cruz del Calvario fue castigado siendo inocente. Fue castigado por causa de que Él pagó por nuestras deudas y por nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Dice la escritura en primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Así es que Jesús fue castigado para que tú y yo seamos perdonados o pudiéramos ser perdonados. Así es que cuando entendemos por el Espíritu de Dios la palabra que nos dice que somos totalmente perdonados, eso es lo que Dios nos llamó a creer. Y entonces, si creemos que fuimos totalmente perdonados, nunca vamos a permitir que la culpa o la condenación vengan a nuestras vidas, aunque nos equivoquemos. No vamos a permitir porque no creemos en la culpa y en la condenación. Si tú crees en la culpa y en la condenación, entonces culpa y condenación tendrás. Pero si tú crees en el perdón de los pecados, en que fuimos totalmente perdonados, entonces tú estarás siempre seguro, en paz y confiado. Esto es fundamental, porque el sentirse perdonado, el entender el poder del perdón, te habilita de una manera extraordinaria en muchas cosas. Cuando tú sabes que eres perdonado, tienes acceso. Y no hay limitaciones para que por la gracia tengas acceso a todo lo que Dios te concedió. Pero cuando tú crees en la culpa y la condenación, entonces no vas a poder fluir en el poder de Dios. Vas a creer que las cosas te pasan por causa de lo que hiciste. Vas a creer que las consecuencias de lo que hiciste van a venir y te van a alcanzar. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero por eso Cristo nos anima y nos enseña a que tenemos que entender que Él pagó total y completamente por todos nuestros pecados. Si tú crees en la culpa y en la condenación, deshonras a Jesús y realmente no conoces a Cristo y no tienes una relación con Él. Y si no tienes una relación con Él, no tienes una relación con su palabra, de tal manera que no eres fuerte en la fe, sino que serás alguien débil en la fe o que serás alguien que naufraga en la fe. Ahora, el entender, el creer que somos totalmente perdonados, no estoy hablando o no me habilita a pecar o a vivir en el pecado. No, porque sabemos que si vivimos en el pecado conscientemente, entonces le estamos dando oportunidad al diablo para que venga a hurtar, a matar y destruir en nuestras vidas. Nos quedamos vulnerables. Y si nosotros entendemos y creemos en el total perdón de Dios, vamos a ofrecer nuestras vidas, como dice Romanos 12:1, en sacrificio vivo, agradable al Señor, nos vamos a levantar para honrar y glorificar y vivir a través de la fe. Esto es fundamental. Hay quienes ignoran esto y hay quienes resisten el perdón total de nuestros pecados, porque piensan que eso va a traer libertinaje, pero todos aquellos que no entienden que hemos sido totalmente perdonados, sí que sí viven en pecado, sí que sí viven en condenación y culpa, sí que sí viven oprimidos por el pecado. Dice la Escritura en Romanos 8 que la ley del Espíritu de vida en Cristo que mora en nosotros nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Nos ha librado del poder del pecado y de la muerte para no pecar, para no morir. Y no me malinterprete, cuando hablo de no morir, hablo de no tener los resultados del pecado. Sabemos que los creyentes, aún los creyentes, cualquier creyente que tiene una larga vida, el cuerpo físico tiene que desfallecerse en algún momento de la historia. Pero muchos creemos que Cristo Jesús viene pronto y que seremos arrebatados y seremos llevados con Cristo dentro de no muchos días, porque sabemos que Él viene pronto. Bien, ahora, otro punto importante de la obra redentora del intercambio divino
es que Jesucristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Dice Isaías 53, Él sufrió todas nuestras enfermedades y Él sufrió todos nuestros dolores y por su llaga ya hemos sido curados. Éxodo 23, 25 dice que el Señor apagó, apartó, quitó la enfermedad de nosotros. El Salmo 103 dice que Él es el que sanó todas nuestras enfermedades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, por sus heridas ya hemos sido curados. La obra redentora y salvadora de Cristo tiene como principio el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestros cuerpos. Así es que tú y yo no fuimos llamados a creer en la enfermedad. Todo aquel creyente que cree en la enfermedad se enfermará. Todo aquel creyente que cree que una vez al año hay ciertas alergias y tiene que enfermarse por las alergias, se va a enfermar por las alergias. Aquel que cree en la enfermedad se va a enfermar. Pero tú y yo no fuimos llamados a creer en la enfermedad. Fuimos llamados a creer en la salud divina, en la sanidad y salud divina que Cristo Jesús otorgó por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que aquel que cree en la enfermedad no recibirá, no, la enfermedad no le visitará, es decir, no se enfermará porque no cree en la enfermedad. Para poder padecer la enfermedad o sufrir enfermedad, se requiere creer en la enfermedad. Y todo este mundo, el 90% de este mundo, incluyendo a muchos creyentes nacidos de nuevo, creen en enfermarse, creen en enfermarse, creen en enfermarse. Ahora, no somos perfectos, pero si usted se pone a pensar en la vida del Señor Jesucristo, en su vida como hombre, Él jamás sufrió ni siquiera el, el, el síntoma y mucho menos una enfermedad. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio. Nunca ninguna enfermedad se acercó a ellos. Los discípulos ministraron con poder y gloria, aunque no viene registrado ahí, pero ninguna enfermedad les aconteció. Ahora, claro, si el creyente es negligente respecto a descuidarse, puede venir algún síntoma, puede venir alguna enfermedad. Y ahí, en todo caso, aunque no creamos en la enfermedad y creamos en la salud, si cometemos algún error, entonces Dios nos da los recursos y las herramientas creyendo en la salud para tomar mano de la sanidad divina y echar fuera, resistir la enfermedad, resistir los síntomas y poseer y conquistar la salud que Cristo Jesús nos otorgó. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, el pueblo de Egipto estaba siendo esclavo, tenía muchos años siendo esclavizado en Egipto. Así es que imagínense siendo esclavo, trabajando mucho más. Faraón les había puesto doble esfuerzo y, bueno, una serie de contradicciones que Faraón había implementado en contra, valga la redundancia, de los judíos. Pero dice la escritura que cuando Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, ninguno salió enfermo y todos salieron fuertes. No es que vivían sanos y no es que vivían fortalecidos, no, salieron de ahí por gracia, con el poder de Dios, y a partir de que Dios los sacó, cuando ellos celebraron la Pascua, sacrificaron un cordero, lo comieron, y fue al siguiente día que ellos salieron de Egipto, Dios poderosamente causó que todos fueran restaurados, toda enfermedad se fue de los cuerpos de ellos y ellos hasta antes, bueno, en algún periodo muy grande antes de la ley, vivieron en esa gloria y en ese poder de la salud divina. No fue hasta que recibieron la ley que la ley vino a culparlos y la culpa y el pecado traían consecuencias. La enfermedad es una consecuencia del pecado que está en el mundo. Así es que es muy importante que entendamos esto. Es muy importante que entendamos esto. Pero solo el Espíritu de Dios te revela. Así es que conceptualmente quizá lo podamos entender, pero necesitamos que el Espíritu de Dios te lo revele. Así es que pídele al Espíritu Santo, revélame esto, yo lo quiero vivir, lo quiero experimentar. Tú y yo no fuimos llamados solamente a conocer la palabra mentalmente, sino a experimentar su poder porque es viva y eficaz. Mira otro ejemplo. El Señor
dice que fue hecho pecado con nuestra maldad para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios. Él fue hecho pecado y nosotros fuimos hechos la justicia de Dios. Es decir, Él nos otorgó su justicia y nosotros nuestras injusticias y nuestros pecados. Y el juicio de Dios vino sobre el cuerpo de Jesús, sobre la vida de Jesús. Y Él soportó el juicio y después dijo, consumado es. Es decir, que tú y yo ahora somos la justicia y tenemos que creer que somos la justicia de Dios en Cristo. Ser la justicia de Dios quiere decir que somos inocentes para siempre delante de Dios y que tenemos paz para con Dios y que tenemos acceso y tenemos una relación permanente y directa con Dios porque Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Recuerda, fuimos nacidos de nuevo por el Espíritu. Es que fuimos llamados a creer en que somos justos. Fuimos llamados a creer en que somos justos. Fuimos llamados a creer que somos justos. Luego dice también la palabra que el Señor Jesucristo sufrió nuestra muerte. La paga del pecado es la muerte. Estábamos destinados a la muerte para que tú y yo pudiéramos disfrutar su vida. Así es que la enfermedad es un principio de la muerte. Los problemas de depresión y de tensiones y de estrés son un principio de la muerte, pero Cristo Jesús sufrió la muerte, el quebranto, la depresión en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos disfrutar su vida y vida abundante. Cuando entendemos la revelación de la palabra por el Espíritu de Dios, entonces podemos ver la gloria de la vida de Cristo delante de nosotros, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña y nos dice, para vivir la vida abundante de Cristo Jesús en nosotros, en nuestras vidas. Cristo Jesús sufrió la vergüenza. Cristo Jesús sufrió la pobreza. Cristo Jesús sufrió el rechazo. Cristo Jesús sufrió la maldición. Sufrió la vergüenza, el rechazo, la pobreza y la maldición. Todas estas cosas nos pertenecían. La vergüenza, el rechazo, la pobreza y la maldición. Todas estas cosas eran por causas del pecado y Él las sufrió en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora creamos en la aceptación. Somos altamente favorecidos, aceptos en Cristo Jesús ante Dios. En la gloria, fuimos llamados para ser transformados de gloria en gloria. Es decir, la vergüenza y el rechazo fueron sobre Jesús, nuestra vergüenza y nuestro rechazo fueron sobre Jesús, para que tú y yo podamos participar de su aceptación, de su favor, de su gloria. Dice 2 Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Jesús, cuando la palabra nos es revelada y el Espíritu de Dios causa esta transformación a través de la palabra en nuestras vidas. La pobreza. Él erradicó la pobreza, se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos. Así es que todo aquel que cree en el poder que Dios nos dio para hacer las riquezas, todo aquel que cree en el dar y recibir, y todo aquel que da porque cree, cuando el Espíritu de Dios te revela esto, entonces la abundancia está destinada a ser parte de tu vida. Pero si tú no das, porque tú no tienes esta revelación, y si tú no entiendes el proceso de dar y recibir, y la disciplina de apartar para el Señor, entonces vas a creer en la pobreza. No estás creyendo en la prosperidad y en la riqueza a la manera de Dios. No estoy hablando de que creas en la riqueza a la manera del mundo. No, porque creer en la riqueza a la manera del mundo es contrario a la prosperidad que Cristo Jesús adquirió por nosotros en la cruz del Calvario, cuando nos dice, es más bienaventurado es dar que recibir. Dad y se os hará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, en vuestro regazo. Y Cristo Jesús quitó nuestra maldición. Fuimos redimidos de la maldición y Él causó que fuéramos totalmente bendecidos. De tal manera que Dios ya nos dio toda la bendición y se encuentra en Cristo Jesús y Cristo Jesús mora en nosotros. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. El que no es de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8, no es de Dios, no es de Él. Así es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros y en Él, en el Espíritu de Cristo, en nosotros, en nuestro espíritu se encuentra toda la gloria, el poder, la provisión, las bendiciones abundantes que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Esto es súper, súper importante que tú y yo podamos entenderlo. Y así muchas cosas. Hemos dicho que normalmente declaramos que somos totalmente perdonados, completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos,
profundamente amados, grandemente bendecidos. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, las creemos y empezamos a creer en ello y desechamos lo que existe en este mundo y que no ignoramos que existe. Porque si hablamos de que somos profundamente amados, en este mundo las personas son profundamente odiadas, pero nosotros somos profundamente amados por Dios. Y cuando entendemos el poder de su amor, el poder de su palabra, la revelación, entonces podemos vivir en lo que creemos. Por eso es fundamental e importante. Ahora, te voy a pedir por favor que me acompañes a Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. Y aquí vamos a hablar de otra bendición. La primera bendición es que el evangelio y la predicación y el ministerio puede multiplicarse a millones de personas por causa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes para que prediquen, manifiesten y enseñen a Cristo Jesús y el evangelio del reino. También hablamos de que los creyentes nacimos de nuevo, nacimos de lo alto, nacimos del Espíritu Santo. Los creyentes por el Espíritu Santo son enseñados, no con la enseñanza de este mundo, pero más allá. Algo extraordinario y sobre extraordinario, sobrenatural. Para el hombre las cosas de Dios son locuras, pero nosotros recibimos el Espíritu de Dios para que Dios nos revele lo que nos ha sido concedido. Así es que el Espíritu de Dios que inspiró la palabra, que escribió la Biblia, es quien nos revela la palabra y no es sino solo por él que nosotros podemos entender correctamente la palabra para creer correctamente. Esto es fundamental. Y otra bendición es lo que dice aquí en Hechos 1. Dice, vamos a leer por favor el versículo 3. Bueno, vamos a leer el 4. Dice, y estando juntos, el Señor Jesucristo ya había resucitado. El Señor Jesucristo ya había resucitado, estuvo 40 días con los discípulos, se aparecía con ellos, les enseñaba, les hablaba. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice el Señor Jesús. Bueno, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es la promesa, es la palabra del Señor Jesucristo respecto al Espíritu Santo o respecto a la promesa del Espíritu Santo que habría de venir sobre los creyentes. Así es que el Señor Jesucristo les dice, no se vayan de Jerusalén. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Después dice, entonces, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, una vez más, dice el versículo 4, y estando juntos, el Señor Jesucristo les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y después les dijo, en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y aquí hay algo muy interesante, porque una bendición del ministerio del Espíritu Santo es el poder del Espíritu de Dios para ti y para mí. El poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios para ti y para mí. Y esto viene a través del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia diferente al nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, pero cuando viene el bautismo es el poder de Dios que viene para manifestar su poder. Nadie puede manifestar el poder de Dios y servir a Dios en la tierra y ser eficaz predicando y compartiendo a Jesucristo. Y que cosas grandes suceden si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue bautizado en el Espíritu Santo. Los discípulos en el día de Pentecostés, más adelante en el capítulo 2 de Hechos, usted lo puede encontrar, fueron bautizados con el Espíritu Santo.
La primera iglesia, los 3,000 y los 5,000, todos fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo. La familia de Cornelio, usted lo puede encontrar en Hechos 10, fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo, y a donde quiera que iban a predicar, fueron bautizados con el Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso, bautizada con el Espíritu Santo, la iglesia de Corintio, y cada una de las iglesias de los creyentes eran bautizados con el poder del Espíritu Santo, porque nadie puede ser eficaz sin el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Para todo aquel que cree. Se necesita nacer de nuevo, y todo nacido de nuevo puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero son dos experiencias diferentes. Yo me puedo convertir ahorita mismo en Cristo y recibir la salvación y ser nacido de nuevo, y en el siguiente minuto puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay quienes reciben el bautismo del Espíritu Santo de manera extraordinaria. Hay quienes oran y lo piden y el Señor se los da. Hay quienes se les imponen manos y viene el bautismo del Espíritu Santo. Así es que Dios no limita el bautismo del Espíritu Santo, y no depende de la religión, no depende de la autoridad eclesiástica, sino depende de la fe y de la promesa de Dios, porque es una promesa de Cristo. No es una promesa de que los líderes tenían que ministrarlo a fuerza. Tampoco Dios les dijo, el Señor Jesucristo les dijo, solo va a venir a través de ustedes y de la imposición de manos, aunque sabemos que a través de la imposición de manos viene, pero no es la única manera. Tan es así que Pedro, el apóstol Pedro, estaba hablando y predicando en la casa de Cornelio, y cuando habló acerca de que en Jesucristo hay el perdón de los pecados por el poder del Espíritu Santo, todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, y Pedro se quedó sorprendido, porque Pedro pensaba que el bautismo del Espíritu Santo solo venía sobre los judíos, pero aquí había un grupo de romanos. Así es que es esencial el poder del Espíritu Santo. Y ¿un creyente puede vivir sin el poder del Espíritu Santo? Sí, pero no va a vivir en el poder de Dios, ni en la eficacia, ni va a poder cumplir su propósito. Se va a ir al cielo, Dios le sigue amando igual, pero nunca cumplió su propósito. Es como si hubiera recibido un denario, un talento, una mina, y la hubiera escondido y guardado, porque no usó la magnitud, el poder de Dios. Cuando la Escritura habla, recibiréis poder, habla de una palabra en griego que se llama dunamis, que significa dinamita. Y esto es muy importante, porque la palabra de Dios tiene que manifestarse o tiene que ser confirmada por el poder de Dios. Cristo nunca tuvo la intención de solo hablar palabras y no manifestar ningún poder. Al contrario, cada palabra era confirmada con poder y con gloria, y lo mismo le sucedió a los discípulos. Y hay toda clase de poder de Dios que vamos a estar viendo hacia adelante. Pero algo muy interesante es que desafortunadamente hoy la iglesia, en una proporción muy grande, ignoran el bautismo del Espíritu Santo, ignoran el poder del bautismo del Espíritu Santo, el poder necesario para vivir una vida exitosa y victoriosa en Cristo. Y entonces solo creen en el nuevo nacimiento y no predican y no creen acerca del ministerio del Espíritu Santo en este sentido. Tan es así que el Señor Jesucristo les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga. No se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga, y entonces me podrán ser testigos cuando venga el poder de Dios. No se vayan de Jerusalén. Los discípulos habían experimentado la resurrección de Jesucristo. Jesucristo había estado con ellos 40 días. Ellos estaban listos para hablar acerca de Jesús y del perdón de los pecados, y hablar de la misericordia y de la gracia y de la salvación. Y querían hacerlo, pero el Señor Jesucristo los detiene y les dice: no se vayan de Jerusalén, no se muevan. Nadie puede dar testimonio del Evangelio y del poder de Dios si no tiene el bautismo del Espíritu Santo, si el poder de Dios no le asiste. Y esto es muy interesante, muy importante, porque cuando el Señor Jesucristo dice: no se vayan de Jerusalén, podemos entender que muchos creyentes nacidos de nuevo se quedaron en ese trayecto entre ser bautizados con el Espíritu Santo
y ser nacidos de nuevo. Los discípulos en este momento ya habían nacido de nuevo. El Señor Jesucristo, estando con ellos, les dijo, reciban el Espíritu, cuando ya había resucitado. Y ellos nacieron de nuevo. Pero el poder de Dios no había venido. Y muchos creyentes hoy en día se quedaron ahí, nacidos de nuevo, pero sin recibir el poder del Espíritu Santo porque no creen. De tal manera que no pueden ser testigos del Señor Jesucristo. Y aunque ellos lo intentan y aunque lo creen, y hay muchos ministerios alrededor del mundo que predican el Evangelio, pero no tienen el poder del Espíritu Santo y no hay eficacia. No hay eficacia, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Podrán tener las mejores organizaciones, podrán tener el mejor show de luces, podrán tener el mejor audio, el mejor sonido, los mejores cantantes, los mejores intérpretes, los mejores oradores, los mejores sistemas de enseñanza, los mejores sistemas audiovisuales, las mejores instalaciones, pero si no tienen el poder del Espíritu Santo, dirigiendo a los líderes, dirigiendo a la iglesia, si el bautismo del Espíritu Santo no es parte esencial de la iglesia, de cierta organización, entonces la organización solamente se está conduciendo en lo natural, en lo humano, y el Espíritu de Dios no puede manifestar su poder entre ellos, porque el bautismo, porque el poder de Dios no tiene oportunidad de manifestarse cuando no se cree en él, cuando no se recibe, cuando no se tiene. Esto es muy importante. Mire cómo dice la Escritura. Como dice la Escritura en Juan capítulo 2, versículos 23 y 25 al 25. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice, estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre. No tenía necesidad que nadie diese testimonio del hombre, diere testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así es que el Señor Jesucristo no hablaba humanamente para recibir halagos o testimonios humanos, sino él hablaba con poder y manifestaba con poder, y nadie podía ser testigo de Jesús sin el Espíritu Santo. Cualquiera que quisiera dar testimonio de Jesús lo iba a hacer de una manera natural, no iba a tener el alcance y la genuinidad o la inspiración de Dios por causa de que no estaba el poder de Dios en la vida de las personas, y las personas buscaban lo suyo. Jesús conocía a los hombres. Así es que no es por la experiencia humana, no es por la habilidad humana que vamos a ser testigos de Jesús. Necesitamos el poder de Dios. No sé si usted ha leído algunos escritos de los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde el Señor Jesucristo hacía milagros y les dice, no le digan a nadie. En otras palabras, no seas testigo de lo que te ha pasado. ¿Por qué? Porque no tenían la eficacia para ser testigos. Como el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no se vayan, van a ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a lo último de la tierra, pero hasta que venga poder de Dios sobre ustedes. Antes no pueden ser testigos. Y los discípulos estuvieron 3 años y medio, experimentaron la cruz, es decir, vieron la cruz, huyeron, fueron atemorizados. Después Jesucristo se apareció entre ellos resucitados, los reconfortó, nacieron de nuevo, pero inclusive nacidos de nuevo no podían ser testigos eficaces hasta que el poder de Dios no viniera sobre ellos. Así es que, he aquí, muchos que quieren ser testigos y no serán nunca eficaces si el poder del Espíritu de Dios no está en sus vidas, si el poder del Espíritu Santo no les asiste, si el bautismo del Espíritu Santo no está en ellos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el bautismo de tu Espíritu Santo. Estaremos viendo algunas particularidades del bautismo del Espíritu Santo la próxima reunión, el próximo viernes, y ahí estaremos también haciendo la invitación para aquellos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, lo reciban
en el nombre de Jesús y puedan ser exitosos en sus vidas. Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo, por el ministerio de tu Espíritu, por tu Hijo amado Jesús y tu obra terminada, completa y perfecta en Cristo Jesús, completa, cumplida y terminada. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional y porque tú nos has dado vida y nos has dado la promesa del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo para vivir en poder en el nombre de Jesús. Somos totalmente perdonados, completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. En Cristo Jesús somos altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de gracia y el regalo de justicia, podemos declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén